Dios les bendiga. Mi nombre es Yenercy Cid, hija de la Casa de Adoración y Restauración Kainos. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes la enseñanza de hoy y las cosas que el Señor ha hecho en mí. Esta enseñanza se llama Cuando el Señor te escoge y tiene propósito contigo. El nombre de esta enseñanza llegó a mi corazón mientras yo escribía en el computador. Yo comencé a escribir sin ni siquiera tener el nombre. Yo simplemente escribía lo que el Señor me entregaba. Yo, aunque tengo conocimientos de la Biblia, pero no memorizo mucho los pasajes y esas cosas. Sin embargo, muchas veces lo que el Señor me iba entregando, normalmente cuando estaba acostada, yo me paraba y tenía una libreta al lado de la cama y ahí yo lo anotaba. Iba a mis pasajes, los iba escribiendo, pero yo ni siquiera tenía idea de concordar todas esas informaciones. El nombre de esta enseñanza, al principio no lo relacioné con ningún testimonio mío. De hecho, yo le preguntaba al Señor cuál sería mi testimonio. Yo le decía, Señor, pero ¿cuál será mi testimonio? Porque no encuentro cómo lo voy a hacer. O sea, no encuentro concordancia en ese momento. Un día yo estaba acostada y vino a mi cabeza una película de mi vida. Ya yo había escrito una buena parte de los pasajes de la Biblia y vino a mi cabeza como una película de mi vida desde que yo nací, desde mi nacimiento. Entonces, de cosas que me han sucedido y que yo he sobrepasado a pesar de todo pronóstico. Para que puedan entender un poco sobre cómo el Señor ha cambiado mi vida y ponerlo un poco en contexto de lo que yo le voy a entregar el día de hoy. Yo nací aparentemente como una niña normal, pero he estado por 3 ocasiones, dos de mi vida a punto de morir desde mi nacimiento. Entonces, pero el Señor me liberó de la muerte 2 veces y todavía me está liberando, porque el Señor tiene planes conmigo. Todavía no los conozco, porque no lo descifré totalmente, pero sí sé que el Señor tiene planes conmigo. Estoy segura. Eh, Yo comprendí en ese momento que vinieron todas esas cosas de mi vida, ahí yo comprendí cuál sería el testimonio que el Señor quería que yo compartiera con ustedes, o esos testimonios. Porque yo le decía al Señor, Señor, yo no puedo, mi testimonio no puede ser de tal cosa porque todavía yo no puedo dar testimonio de lo que yo no he pasado. Tengo que esperar pasar, culminar con esa etapa de mi vida para yo poder dar un testimonio de lo que yo estoy viviendo. Entonces, al llegar todo eso a mi mente, yo comprendí que en realidad eso era lo que el Señor quería que yo compartiera con ustedes. Vamos a nuestra Biblia, a Hechos 9, del 1 al 9, en versión NBI. Dice, la conversión de Saulo. Mientras tanto, Saulo, aún respirando amenazas de muerte contra los discípulos, pidió carta de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos de Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje aconteció que llegando a Damasco, una luz del cielo resplandeció de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad de allí. Se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Saulo estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. La intención de Saulo en ese momento era de persecución y señalamiento. Sin embargo, Saulo no se imaginaba que el mismo Señor que él perseguía y las personas que él señalaba se convertirían en parte importante de su nueva vida. Si el Señor a Saulo no le hubiera quitado la vista, probablemente esto no le hubiera obedecido y no hubiera ido a Damasco. Hubiera seguido su camino, a lo mejor poniendo excusa para no admitir que había escuchado la voz del Señor. Pero si ustedes pudieron escuchar, eso el Señor lo trae ahora a mi memoria porque no está escrito, pero me llegó mientras leía. Como ustedes pudieron escuchar, Saulo no conocía del Señor. Sin embargo, cuando escuchó su voz, le dijo, ¿qué quieres, Señor? O sea, en el momento sí reconoció que había una fuerza mayor. Muchas veces yo también señalé personas cristianas. Recuerdo que cuando Geraldine me invitaba a venir a la iglesia, yo le decía, bueno, eso está difícil, tú estás loca. Yo voy a pasar 4 horas sentada y no, yo no puedo. ¿Por qué? Porque yo venía de una iglesia católica donde muchas veces yo me levantaba a ir a la iglesia y a veces porque mi abuela me obligaba. Y yo, mientras el sacerdote hablaba, yo me sabía la misa de memoria o me la sé, porque yo era asidua, pero yo no sentía nada en realidad cuando yo iba a las misas. Y muchas veces yo iba y yo le decía, yo pensaba dentro de mí, ay Señor, ¿y cuándo que se va a callar? Yo me quiero ir para mi casa ya. Pero, ¿cuánto habla? Y eso sí es largo. O sea, no sentía nada realmente. Yo iba por compromiso, pero no porque yo sentía. Sin embargo, para mí, las personas que el Espíritu Santo tocaba y caían, para mí eso era un show. Eso era mentira. Yo pensaba, eso era un show, eso no puede ser así. Para Geraldine me decía, tú vas a ir un día, mami, tú verás que sí. Y yo le decía, sí, está bien, algún día. Para no desencantarla. Porque a pesar de todo, yo siempre he sido creyente en el Señor. Y sí me sentía orgullosa de que ella estuviera visitando la iglesia y se hiciera cristiana. Señores, yo comencé a sentir una ansiedad muy fuerte. No pasaba un día que no vinieran a mi mente cosas para atormentarme. Era como una película de todo lo que me pasaba, pero solo recordaba lo feo y lo malo. O sea, venía a mi mente, todo lo que venía a mi mente era feo, era malo, era un futuro incierto, un futuro que lo que me creaba era mucha ansiedad, incluso hasta depresión. A pesar de todo, yo soy una persona muy alegre. Yo soy muy alegre, yo soy de un temperamento muy alegre, me río mucho y eso. Sin embargo, yo me estaba volviendo amargada. Y cuando yo ponía el televisor y ponía YouTube y esas cosas para ver programas y eso, señor, el demonio obra de una manera increíble. A todo lo que yo le tenía miedo era lo que me salía en YouTube. Eran videos de eso. Y yo decía, Señor, entonces ahí yo me desesperaba y me ponía mucho peor. Recuerdo que un domingo yo me levanté y le dije a Geraldine, hoy voy a ir contigo a la iglesia. Señores, ese día estaba aquí el pastor Javier. Ese día recuerdo que
Él oró, ministró y eso que yo decía que era show fue lo que a mí me pasó. Eso fue lo que a mí me pasó, lo que yo decía que era un show. Yo no sé cómo pasó, solo sé que se me aflojaron las rodillas, caí. Entonces, yo vine a los pies de Cristo por dolor, porque si el Señor, al igual que a Saulo, no le hubiera, a Saulo le quitó la vista, pero a mí me estaba quitando la paz y la alegría de mi vida. Si el Señor no me hubiera comenzado a quitar eso, a lo mejor yo no estuviera aquí. A lo mejor quién sabe dónde yo estuviera, porque todo el que sufre depresión, todo el que sufre, incluso yo llegué a pensar, Señor, ya mis hijos están grandes, ya mis hijos trabajan, ya yo no tengo a nadie, ya tú me puedes llevar cuando tú quieras. Yo le decía, porque yo sentía que ya, que para qué yo estaba en este mundo, ya yo había cumplido. Pero todo eso lo hacía la depresión, la tristeza que yo sentía. Sin embargo, a las personas yo no les demostraba eso. Yo, en mi trabajo, donde quiera que había, vamos a hacer un cocinado, allá va a llenarse. Sí, vamos, vamos. Yo a nadie le demostraba eso. En mi trabajo me conocían como risita, pero nadie sabía lo que había detrás de toda esa risa. El Señor, para probar una vasija, se somete al fuego. Asimismo, nuestro Señor probará nuestra fe y obediencia con situaciones difíciles en nuestras vidas que Él permitirá para pulirnos y para cumplir su voluntad en nosotros. El Señor nos pasa por el fuego para rendir su obediencia a Él. Si nos vamos a Hechos 10, del 11 al 15, versión NBI, la visión de Pedro. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por las 4 puntas descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le replicó la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Impuro es algo adulterado, corrompido, sucio, manchado. En este pasaje podemos ver cómo Pedro desconfió de lo que el Señor le estaba ofreciendo. Sin embargo, el Señor le dice que no llame impuro a lo que Él ya ha purificado. Dios, cuando nos llama, también nos limpia y nos purifica. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros, al igual que Pedro, dudamos de los cambios que el Señor puede hacer en nosotros y en otras personas? Y muchas veces nos sentimos impuros. Pero como Pedro en algún momento estuve yo, decía sobre los cristianos, ¿por qué esas personas tienen que brincar y bolsear tanto? También señalaba y juzgaba a las personas que se convertían después de una vida de pecados. Y yo decía, oye eso de que cristiano después que hizo tal o cual cosa. En ese momento de mi vida, yo no tenía la idea de lo que Dios es capaz de hacer en una persona que Él ya ha escogido y ha cambiado. Dios, cuando nos llama a su presencia, también nos limpia. Y aunque hayas tenido una vida desordenada y llena de pecados, si el Señor te llama, te va a purificar y te hará nueva criatura en Cristo. Yo no había visto el calendario de prédicas. Y yo me soñé, no me soñé, sino escuché una voz durmiendo que me dijo, de oruga a mariposa. Y yo me levanté ese día y yo dije, ay Dios, qué raro. Y yo recuerdo que le dije a la pastora ese domingo, pastora, mire, yo escuché esto
Y la pastora me dijo, esos serán los cambios que el Señor va a hacer en ti. Pero yo ni siquiera sabía que yo iba a predicar. Yereli me dijo, mami, ¿tuviste el calendario de prédica? Y yo, no, ¿qué calendario? Y me dijo, pero míralo para que tú veas que tú vas a predicar. Digo, yo. Cuando voy al calendario, digo yo, ay, Señor Dios. Y al igual que Pedro, yo dudé de pararme aquí. Porque yo dije, Señor, y yo estoy preparada para eso. O sea, me sentía impura, realmente. Pero luego también vino a mí un pensamiento, si la pastora te dijo que tú vas a predicar, es porque el Señor lo puso en su corazón y tú estás lista. Vamos ahora a Hechos de 10, del 27 al 29, en la versión NBI. Pedro en casa de Cornelio. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos, o sea, conversando con Cornelio, y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. El Señor permitió la visión de Pedro para prepararlo para lo que él quería hacer. El Señor envió a Pedro a predicar su palabra sin importar que no eran judíos los que estaban reunidos. Asimismo, nosotros debemos ser obedientes y dejar de señalar y juzgar a las personas por lo que fueron en el pasado o por lo que todavía son. Debemos cumplir con la voluntad del Padre, que es predicar su palabra. Que las personas reciban el alimento espiritual sin juzgar, sin señalar, porque cuando el Señor escoge una persona, no está viendo quién es, ni sus pecados, sino el corazón. Ninguna persona que el Señor llama es impura a los ojos de Él. Cuando el Señor nos llama, es porque tiene un propósito en nosotros y porque Él sabe los cambios que va a hacer en nosotros. Nosotros no somos nadie para juzgar a una persona por lo que ha hecho en su pasado y viene a los pies de Cristo. Vamos a Hechos 11, del 17 al 18, versión NBI. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al crecer en nuestro Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para querer estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también los gentiles le han concedido le ha concedido Dios el arrepentimiento para la vida. La palabra gentil significa, entre los judíos se dice de la persona o comunidad que profesa otra religión. Originalmente la palabra fue usada por los cristianos para describir a una persona que no había adoptado la fe cristiana o creía y practicaba el politeísmo. El politeísmo es cuando una persona cree en varios dioses, cuando tiene varios dioses. Cuando Dios escoge a una persona, ¿quiénes somos nosotros para dudar de Dios? Muchas veces en nuestra humanidad juzgamos el accionar de otras personas porque nos creemos muy puros. Muchos de nosotros cuando estamos visitando la iglesia y tenemos un tiempo, pues nos creemos muy puros y muchos nos creemos muy por encima de otras personas. Sin embargo, esas personas son las que precisamente el Señor escoge como instrumento para manifestar su misericordia aquí en la tierra. Por eso muchos de nosotros vemos personas que conocemos que han hecho cosas muy feas. Sin embargo, podemos sorprendernos de los cambios que el Señor hace en esa persona. Y así el Señor muestra su misericordia sobre la tierra, porque nos damos cuenta
de cómo el Señor puede cambiar, cómo el Señor cambió a esa persona. Cuando nosotros prejuzgamos a una persona que Dios eligió, porque esa persona haya tenido un pasado lleno de pecados, estamos también juzgando la voluntad y el poder de Dios. Estamos juzgando la voluntad y el poder de Dios porque no estamos creyendo en Él. Vamos ahora a leer Mateo 9, del 9 al 13, versión NBI. Voy a ponerlo. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús. Y Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido a ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor tuvo misericordia de Mateo y lo invitó a seguirle. Pero en ese momento, el Señor no vio el recaudador de impuestos ni el pecador, sino el corazón de Mateo y la transformación que él haría en Mateo para que éste diera testimonio viviente de lo que el Señor puede hacer en cada uno de nosotros si lo seguimos en obediencia. El Señor nos dice que quiere de nosotros misericordia y no sacrificios. Si definimos la palabra misericordia, nos dice que es la disposición de compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Si nos vamos a este significado, nos damos cuenta que, aunque estas personas tenían una posición en la sociedad de la época, para Jesús, que estaba viendo sus corazones, eran personas sufridas y miserables, miserables de espíritu. Sin embargo, el Señor escogió a Mateo, una persona que no estaba sana espiritualmente, pero lo transformó y lo hizo nueva criatura en Cristo para glorificar su nombre por las naciones. Asimismo, como Mateo, fui obediente al seguir al Señor, y Él tuvo misericordia de mí. Me ha llenado de paz y se ha llevado de mi vida pensamientos tormentosos. Poco a poco he ido moldeando lo que al Señor no le agrada para cumplir el propósito que Él tiene en mí. Muchas veces nosotros vemos personas y que lo tienen todo materialmente y nosotros creemos, wow, esa persona es feliz, lo tiene todo. Mira, sin embargo, esa persona muchas veces lo único que tienen en su espíritu es tristeza y soledad y muchas veces depresión. Pero eso nosotros no lo vemos, pero el Señor sí lo puede ver. En Isaías 43, del 1 al 4, versión NBI, dice, este pasaje tiene una historia. Este pasaje, la pastora lo, lo envió al devocional y yo lo tenía escrito. Y yo dije, wow, Señor, Padre Celestial, tú me estás hablando porque yo no lo había pasado
en el computador si no había puesto el pasaje en la libreta. Y yo dije, Señor, ya me confirmaste que este también va. Entonces, Isaías 43, del 1 al 4, versión NBI. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar, porque eres precioso a mis ojos y digno de honra. Yo te amo. A cambio de ti entregaré pueblos, a cambio de tu vida entregaré naciones. Cuando el Señor pone su mirada sobre nosotros desde el vientre de nuestra madre, ya nuestra vida Él la conoce y nuestros corazones también. A Dios no lo podemos engañar. Él conoce nuestros miedos y debilidades. Sin embargo, Él nos dice que no tengamos miedo de nuestro caminar y de las cosas que nos estén pasando a diario. Porque a pesar de todas las dificultades, Él siempre está con nosotros. En algún momento tuve miedo al futuro y eso me provocaba que me imaginara cosas que me traían ansiedad y me robaban mi paz. Sin embargo, hoy puedo entender que el Señor nunca nos abandona. Nuestro Señor cuida de cada cosa en nosotros porque somos sus hijos. Fuimos creados por Él y Él nos conoce. Él nos conoce más que nadie. Él sabe nuestros pensamientos y sentimientos. Cuando el Señor te escoge, ya te ha redimido y te ha limpiado. Y permite que pasemos por situaciones para moldearnos y transformarnos. Y aunque el camino sea pedregoso, Él siempre está ahí para nosotros, levantándonos, sanándonos y abrazándonos desde el Espíritu, con aliento de amor y misericordia, porque somos sus hijos y Él cumplirá su propósito en nosotros. Aunque en nuestra humanidad creamos que hay cosas difíciles de cambiar, Él todo lo puede. Ahora yo le voy a dar mis testimonios relacionados con lo que el Señor me entregó. Yo nací como una bebé normal, aparentemente. Pero al día siguiente de mi nacimiento, mi mamá comenzó a notar que yo no retenía alimentos, que todo lo vomitaba. Y esto le comenzó a preocupar, pero las personas le decían, eso es normal, los niños vomitan. Eh, Sin embargo, mi mamá no se quedó ahí, mis padres no se quedaron ahí. Y al tercer día me llevaron otra vez al doctor, donde me comenzaron a hacer estudios y ahí se descubrió que había nacido con una condición en el estómago y los intestinos, en los que estos estaban totalmente trenzados y pegados a mi cuerpo, cerrados totalmente. Yo no tenía estómago, yo no tenía intestino. El doctor le dice a mis padres que hay que realizarme una cirugía para poner en orden mis órganos. En ese tiempo, lógicamente, no había ni internet, pero no le voy a decir el año.
No había ni siquiera internet. O sea que no había tecnología para hacer operaciones. Por lo tanto, el médico, como mi padre, el médico pues puso en contexto a mi padre que era muy probable pues que yo muriera porque era una operación riesgosa. Me realizan la cirugía a los 5 días de haber nacido. Me quedé con el orificio de la cirugía abierto. Imagínense una niña de 5 días de nacida, pues ese orificio era casi la mitad de su barriguita. Mi padre me curaba con una pasta, es lo que me cuentan. Me entraba una pasta en el orificio de la cirugía para que ésta cicatrizara sola, puesto que no me pudieron hacer sutura en la cirugía por lo pequeña que era. A pesar de ser una bebé con pronóstico que no resistiría la operación, aquí estoy. Aquí estoy de pie. Eh, no he sentido grandes consecuencias de mi cirugía, simplemente hay algunos alimentos que no lo puedo comer, pero, pero aquí estoy de pie. El Señor todavía me tiene aquí. Luego, en el 2005, cuando salí embarazada de Jerelyn, yo realmente quería tener otro niño cuando mi primer hijo, que está ahí sentado, tuviera 10 años. Pero el Señor me mandó a Jerelyn cuando él tenía 3 años y medio. Y estando embarazada de Jerelyn, lo primero fue que me caí en el baño eh, de la bañera que se usaban antes, que eran en fibra alta. Ahí yo resbalé, me caí, yo caí en el pasillo de la casa rodando y estaba sola. Yo me paré eh, normal porque no sentí nada que me pudiera traer consecuencias. Pero luego, cuando yo tenía 3 meses de embarazo, yo comencé a sufrir preeclampsia severa. Yo, cuando yo tenía 32 semanas de embarazo, se me comenzaron a poner las uñas moradas. Ya la ropa de embarazo no me servían, los pantalones de embarazo no me entraban por los pies, porque ya yo estaba muy hinchada. Yo botaba el líquido por los ojos, como si yo tuviera conjuntivitis. Me picaban mucho los ojos. Yo recuerdo que la dueña del colegio donde yo trabajaba en ese tiempo, éramos amigas, y ella me dijo, Jenercy, yo voy a buscar una maestra y tú vas a venir y mejor me vas a ayudar en la oficina. Y así lo hacíamos. Yo estaba en la oficina, yo le daba vuelta a la maestra que estaba, pero ella lo hizo porque ella tenía miedo de lo que a mí me pudiera pasar en su institución, y es lógico. Cuando llegué, recuerdo que mi esposo tuvo un sueño y en ese sueño yo llegaba sin la niña a la casa y él me preguntaba por ella y yo le dije, yo no sé. Y él me dijo, vamos para el médico. Llama a Mayra, dile que tú no vas, que vamos para el médico. Y yo le dije, no, pero yo tengo cita el lunes, deja eso. Porque yo no quería ir. Cuando yo llegué al médico un jueves, eh, me comenzaron a atender a las 3 de la tarde. Cuando el médico de emergencia me vio, no, yo fui a consulta y la encargada de trabajo social de la maternidad del Hospital de la Mujer, que ahí yo di a luz, ella era mi amiga de infancia y cuando ella me vio, ella me dijo, no, tú no vas para consulta, tú vas para emergencia. Y me entró directamente a emergencia. Cuando el médico de emergencia me vio, le dijo a ella, pero esa muchacha se está muriendo. ¿Por qué tú esperaste para traerla?
Y yo iba a todas mis consultas y el doctor nunca me dijo nada. Me dijo, hay que desembarazarte. Yo le pregunté, ¿y la niña? Y me dijo, olvídate de la niña, que tú te estás muriendo. Vamos a ver lo que hacemos por ti, me dijo él. Yo no sé, pero yo no me desesperé, yo no pensé en nada, yo no lloré, eh, yo no lloré por nada. Yo simplemente recuerdo que yo hice una oración que mi abuela me había enseñado, que mi abuela siempre la hacía. Y luego que yo hice esa oración, yo ni me acuerdo de la oración, para serle sincera. No sé cuál fue la oración, pero eso fue lo que vino a mi memoria en ese momento. Y yo, contrario a sentir agonía, desesperación, yo sentí paz. Y le dije, Señor, que se haga tu voluntad. Después de 24 horas de ponerme en las venas sulfato de magnesio cada 1 hora, a las 10 de la noche mi presión no bajaba. Ya no había nada que hacer por mí, ya los médicos decían, ya hemos hecho todo, lo que tenemos es que desembarazarla como sea. Me llevaron al quirófano, la anestesióloga comenzó a ponerme anestesia. Y ella me daba y me decía, ¿tú sientes? Y yo le dije, sí. Y ya cuando llegué al tope de las anestesias, ella me dijo, yo lo siento, mi hija. Recuerdo que yo tenía una médico detrás, una muchacha joven que parecía pasante. Yo no la volví a ver. Una muchacha preciosa, parecía un ángel, con los ojos azulitos, blanquitos, pero preciosa, parecía un ángel. Y ella, detrás de mi cama, ella lloraba conmigo. Cuando a mí me pusieron un diclofenac potásico inyectado. Y lo que hizo fue que me mareó. Pero eso no te anestesia. Simplemente te quita un poco el dolor y te marea. Y yo le dije, pero yo siento. Y ella me dijo, yo lo siento, mi hija, pero te vas a morir entonces y te vas a morir con la niña adentro. Esa niña no se va a salvar, porque los niños de 32 semanas no se salvan. Y más tú con esa preclancia que tienes. Yo recuerdo que lo que menos me dolió fue cuando me abrieron. Porque lo que sentí cuando uno se corta con un cuchillo, con un gilet, que siente como un ardor, pero no un dolor tan fuerte. Pero cuando esos médicos comenzaron a entrarme las manos, el dolor y la desesperación mía, yo creo que se oía en el hospital entero, como yo gritaba. Y cuando sacaron la niña, yo recuerdo que el médico dijo, wow, pero esto es un milagro, esta niña parece de 34 semanas. Y yo le dije, ya la sacaron. Cuando yo la oí llorar, yo le dije, ya déjeme así, déjeme morir, ya no me ponga la mano, déjeme, déjeme. Y ellos siguieron. Y a pesar del dolor, Dios me dio el valor para aguantarlo. Me dio el valor para aguantar todo eso. En ningún momento me desmayé. Ellos me decían, no te puedes dormir. Y yo, a pesar de ese dolor tan fuerte, en ningún momento yo me desmayé. Y pude aguantar mi dolor. La niña se recuperó a los 6 días. Yo no la había visto y nadie me hablaba de ella. Yo estaba en intensivo, nadie me hablaba de ella. Y yo pensaba, la niña se murió, ¿y por qué ellos no me lo dicen ya? Porque yo sé que se murió. Pensaba yo.
Y incluso mis familiares ni foto le tiraron porque mis hermanas decían, si ella se muere, yo no le voy a tirar foto. ¿Para qué? Para que después ella se martirice con las fotos. Y, y a los 6 días yo voy a ver a Jerelyn y, y la niña está en su incubadora muy bien. A los 10 días ya yo estaba de alta y en mi casa, pero sin Jerelyn. Yo recuerdo que ese día yo tenía que irla a ver y llevarle leche en potecitos. Y ese día yo llegué y cuando no la vi en la incubadora, yo dije, ya se murió. Y cuando entro, mi mamá me había dicho, llévate una sabanita para que le envuelvas, porque Jerelyn no tenía ropa. Jerelyn era tan pequeña que la ropa de la hija de una tía mía, de una prima mía, que jugaba muñeca, mi nene en ese tiempo. Mi tía, ella compraba ropa en paca para la muñeca, para el mi nene. Y mi tía le quitó toda la ropa a los mi nene y las lavó y la planchó y me la llevó para que yo se la pusiera a ella. Y ese día mi mamá me dice, llévate esta sabanita para que la envuelvas, para que por lo menos se la pongas al lado en la incubadora. Yo cojo la sabanita y voy para que se la dejen en la incubadora. Cuando yo entro, ella no estaba y yo dije, ya se murió. Y cuando la doctora, la enfermera ve mi semblante, me dice, no, mírala aquí. Esa niña es un milagro, te la puedes llevar. Y yo dije, ay Dios mío, ¿y cómo me la voy a llevar desnuda? Y cogí la niña y la envolví en la misma sabanita que mi mamá me había dicho que me llevara. Y así llegó Jerelyn a mi casa, envuelta en una sábana sin ropa. Y bueno, y aquí estamos las dos. Todavía aquí estamos las dos porque el Señor tenía un propósito tanto con ella como conmigo. El año pasado yo me quedé sin trabajo porque el colegio donde yo trabajaba por muchos años lo vendieron. Y realmente a la persona que se lo vendieron yo no sentía en mi corazón que debería quedarme. Aparte de que ya yo estaba como cansada, tantos años consecutivos, me sentía un poco como agobiada. Y dije, me voy a tomar un tiempo y voy a descansar. Si hay alguien maestro aquí, debe saber que eso es algo consecutiva, hacerlo consecutivamente por muchos años es algo muy agotador, tanto física como espiritualmente. Es el día de mi cumpleaños, me llama mi cuñada y me dice, Jenner, si te gustaría trabajar, mi cuñada vive en México y a su esposo lo trasladaron para un hotel aquí en Santo Domingo. Ella me dijo, Jenner, si te gustaría trabajar en el hotel con Rolando. Y yo le dije, oh, claro que sí. El que me conoce sabe que a mí me gusta mucho la cocina. Eso me desestresa, me encanta cocinar. Y ella me dijo, te podríamos poner como ayudante en la cocina, porque yo sé que a ti te gusta cocinar. Y yo le dije, oh, sí, claro. Yo estaba muy contenta. Envié todos mis documentos, fui a mi entrevista, me enviaron, eh, me mandaron a hacer análisis. El que trabaja en cocina en hoteles tiene que hacerse muchos análisis para ellos poder aprobar. Y en uno de esos análisis, ya yo estaba esperando eso para entrar. Pero pasó un tiempo y ellos no me llamaban.
ni me daban respuesta. Y yo decía, ay, yo no voy a llamar a Marta porque ya ella me hizo el favor y tanto molestar como que además ya ella hizo el proceso que había que hacer y yo también. Cuando pasaron como 15 días aproximadamente, si no mal recuerdo, 15 o 20 días, la joven de recursos humanos que me hizo la entrevista me dice, me llama y me pregunta si fui al doctor. Y yo le dije, al doctor, ¿y por qué? Ella me dijo, ve, yo te voy a enviar una parte de los resultados que no lo puedo hacer, pero por tratarse de ti, lo voy a hacer. Solo te voy a enviar esa partecita para que tú se la lleves al doctor. Cuando me lo envía, yo veo el resultado. Digo yo, ¿y qué es esto? Voy a internet, porque ustedes saben que uno lo googlea, aunque Google lo pone loco, pero uno lo googlea. Y cuando busco en internet, me aparece esto. Yo me quedé grave. Yo dije, Señor, no, pero ella se equivocó, pues yo no tengo eso. Ese laboratorio se equivocó. Cuando viene a ver me dieron un resultado de otra gente. Y me fui al laboratorio que está en la plaza de mi residencial. Cuando me hago el mismo análisis, el antígeno febril, me entregan y me sale lo mismo. Digo yo, oh, Dios mío, Señor, pero ¿qué es esto? Yo me hice el análisis como 2 veces en diferentes laboratorios para confirmar, porque todavía yo no creía eso. Cuando ya el último, tomo mis resultados, me voy al doctor y él lo busca, mira el resultado, me mira, abre su computador y me dice, yo le dije, yo me lo he hecho 3 veces ya. Y él me mira y me dice, ¿cuántos años usted tiene? Le digo mi edad. Me dice, que no se la voy a decir. No, mentira, voy a cumplir 44 años la semana que viene. Entonces, eh, él me dice, después que me mira, abre su computador, me pregunta la edad, yo le digo, me dice, pero mire, usted se está preocupando por eso ya a esta altura de juego. ¿Qué usted tiene? ¿Usted se siente algo? Usted le digo porque yo tengo unos lunares grandes, tengo como 4, pero yo fui al dermatólogo, el dermatólogo me dijo que eso me sale cuando me pica un insecto. Y yo dije, wow, pero ¿y cuántos insectos que a mí me pican? Entonces, nada, lo dejé así. Dije, bueno, por lo menos yo sé que no es nada malo. Y le digo de los lunares, y le digo, pero independientemente de todo, que yo sepa, no tengo síntomas que me molesten ni que sean graves. Él me dice, mire, ya usted tiene casi más de la mitad de lo que duran las personas que tienen ese síndrome, más del doble. Las personas que tienen ese síndrome, como mucho, llegan a 22 años. Él me preguntó y me dijo, ¿y a tus padres no se lo comunicaron cuando tú naciste? Y yo le dije, no, que yo sepa, mi padre nunca me dijeron eso. Y me dijo, ¿y tú no naciste con nada? Y entonces yo le expliqué. Y me dijo, bueno, ese fue tu primer síntoma. Ese fue tu primer síntoma. Los lunares son el segundo síntoma. Y algunos sobrehuesitos que me salen, por ejemplo, en la rodilla, yo no me puedo arrodillar porque me duele. Pero yo como que nunca le di mente a eso, como que para mí era como algo normal, algo diferente que tienen las otras personas, pero no lo tomaba como algo delicado.
esto solamente lo tiene una persona en 1.000.000. O sea, solamente nace una persona con este síndrome en 1.000.000 de personas. En el momento que él me dijo eso, él me dijo, no se estrese. Eso fue como yo lo tomé, como, bueno, viva lo que le queda de vida y olvídese del mundo. Viva lo que le queda, sea feliz y olvídese del mundo. Así fue que yo lo tomé. En ese momento yo como que entré en shock y, y dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y yo tengo una amiga que vive cerca de donde yo fui a consultar y me fui para allá porque me sentía como desorientada. Pero luego yo le di gracias a Dios y cada día le doy gracias a Dios porque los síntomas que dan esta enfermedad congénita son horribles, son horribles. Las personas se deforman eh, porque las células no funcionan igual. Se van creando como células sobre células y se forman huesos sobre huesos y músculo sobre músculo y las personas se deforman, sufren deformidades en su cuerpo. Este síndrome se llama Proteus 0x2. Hay una bacteria que tiene el nombre de Proteus también. Y yo por eso hice tantos análisis, porque yo decía, bueno, pero es la bacteria, eso se quita con antibióticos, porque yo lo googleé. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Gracias al Señor, yo tengo solamente algunas lesiones leves, muy leves, que ni se ven, solo yo las siento a veces, de lo que produce esta condición. Por eso cada día le doy gracias al Señor, porque no ha permitido que yo llegue a los extremos eh, que de los síntomas que da esta condición. A lo mejor en otros tiempos, antes de yo tener afianzada mi fe, porque ya en ese tiempo yo estaba visitando la iglesia, ya yo tenía aproximadamente, yo en ese tiempo tenía como 2 meses visitando la iglesia, si no mal recuerdo. Y a lo mejor yo hubiera caído en una depresión mucho mayor. Esos pensamientos que me atormentaban a diario se iban a volver peores. Porque ahí sí era verdad que yo me iba a imaginar como un monstruo. Sin embargo, cada día yo le doy gracias al Señor. Y el Señor me ha llenado de tanta paz que a mí se me olvida que yo padezco esa condición. Muy pocas veces me acuerdo. Cuando me duele, sí, un lunar que tengo aquí, que a veces me duele, ahí sí yo me acuerdo. Pero gracias al Señor yo tengo paz. Y yo ya no pienso en no tengo esos pensamientos de destrucción, de amargura que tenía anteriormente. El Señor ha cuidado de mí porque tiene un propósito en mi vida. Todavía está cambiando las cosas que a Él no le agradan en mí. Me está moldeando como barro en manos del alfarero. Así como Él ha cuidado de mí, cuida de ti. No importa lo que los médicos digan. Nosotros estaremos aquí en la tierra hasta que Él lo decida y cumpla su propósito. No hasta que nosotros queramos irnos. Solo ten fe y entrégale todo a Él. El Señor es paciente, misericordioso y amoroso. Hasta aquí mi testimonio. Hasta aquí me ha traído el Señor.